Bien, entonces, digamos que nosotros podemos obtener el PID digital eh, a partir de la discretización de la función de transferencia del PID análogo, ¿no? En este caso, pues, si vamos a implementar el PID en forma análoga, tendremos que utilizar el modelo análogo, el modelo implementable, el PID análogo, ¿no? Entonces, el PID análogo implementable, recuerden, es de la forma, recuerdo aquí es, en el denominador es S factor de S más N. En el numerador nos da un término K sub P, K sub P más K sub D N por S al cuadrado, más, aquí quedaría un K sub I más K sub Pn, todo multiplicado por S, más el término independiente que es K sub I por N, ¿sí? Si lo vamos a implementar en forma análoga. Pero si lo vamos a implementar en forma digital, pues podemos partir del modelo del PID digital, ¿cierto? Que simplemente es K sub D S al cuadrado más K sub P S más K sub I sobre S, ¿sí? Entonces, si el PID desea implementar en forma análoga, el diseño tiene que partir desde la función de transferencia implementable, ¿no? Pero si queremos implementar el PID en forma digital, basados en las aproximaciones de las acciones diferencial e integral en el PID análogo, ¿cierto? Ideal, pues podemos implementarlo en forma digital, ¿listo? Bueno, aquí voy a dejarlo de esta forma, K sub P más K sub I sobre S más K sub D sobre S, ¿listo? Entonces, pues obviamente, si ustedes, creo que en la guía de laboratorio ustedes tienen que consultar una hoja técnica de un PID digital. Entonces, hay muchas aproximaciones del dominio S al dominio Z, ¿no? Entonces, la clave es que una de las mejores aproximaciones de PIDs análogos o PIDs digitales es aproximar el operador S que depende de la acción diferencial por una aproximación diferencial, ¿no? Y de igual manera, si tenemos y el operador S que está relacionado con la acción integral, reemplazarlo por una aproximación integral, ¿listo? Bien, entonces vamos a demostrar rápidamente pues cómo se obtiene aquí la aproximación más utilizada. Hay todas estas aproximaciones que provienen de la derivada, pero bueno, la que se utiliza normalmente para el PID digital es esta porque es una función propia, ¿no? Entonces este operador S se reemplaza por esto, ¿sí? Entonces eso garantiza que cuando simplifiquemos esto en forma digital, pues nos da una función de un PID digital propio, ¿no? Pero ¿de dónde salió esto? Entonces, la aproximación, hay aproximación diferencial en atraso, hay aproximación diferencial en adelante y aproximación diferencial en adelanto-atraso. La más utilizada es la de atraso. Entonces, ¿cómo se obtiene esa función? Pues nosotros asumimos que tenemos una función continua en el tiempo, ¿sí? Una función aquí continua en el tiempo, y esa función continua en el tiempo, pues vamos a definir el concepto de derivada, ¿no? Entonces, vamos a suponer que aquí tenemos un valor arbitrario t, y aquí un valor t menos 1, ¿no? ¿Sí? Y bueno, y la diferencia o la distancia que hay entre estos dos tiempos, pues vamos a asumir que es un periodo muestreo. Entonces, aquí pues obviamente vamos a tener x de t menos 1, y aquí vamos a tener la evaluación de x de t. Entonces, la aproximación
diferencial del dominio S, el dominio Z, pues se basa en, bueno, basados en un modelo continuo, obtener un modelo digital equivalente, ¿cierto? Entonces, pues partimos del hecho de que es la derivada. Entonces, la derivada de x de t, pues x punto de t, pues por definición es el límite cuando delta tiende a cero, ¿sí? De, en este caso sería la diferencia entre x de t menos x de t menos 1 sobre delta, ¿no? Entonces, lo primero que podemos hacer es que, bueno, el delta es la diferencia entre t y t menos 1, ¿no? Entonces, podemos decir que ese delta es aproximadamente igual a t sub m, ¿cierto? Es aproximadamente igual a t sub m. Obviamente, t sub m se busca que sea lo más pequeñito posible, pero bueno, vamos a asumir que es un valor pequeño, pero no que es igual a 0. Entonces, haciendo eso, podemos decir que x punto de t es igual a x de t menos x de t menos 1 sobre t sub m. ¿Listo? Y lo otro que se hace, pues, es hacer una transformación compleja del dominio, en el dominio de Laplace de esta función. O sea, esta función le aplicamos Laplace, y a esta función, al otro lado de igualdad, le aplicamos transformada z, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la transformada de Laplace de la derivada con condiciones iniciales iguales a 0? Pues s por x de s. Y bueno, para aplicar la transformada z a esta función, primero hay que discretizarla. Entonces, cada término t se reemplaza por n t sub m. Entonces, quedaría así: x de n t sub m menos x de n menos 1 t sub m, ¿no? Realmente aquí estaría t sub m, ¿no? ¿Sí? Sobre pues, t sub m. Y ahora sí, a esta función le aplicamos la transformada z. Entonces nos queda que sx de s, aplicando propiedades de transformada z, la propiedad de desplazamiento temporal, entonces esto es igual a ¿quién? A x de z, depende del periodo muestreo, menos, aquí un desplazamiento de una muestra, entonces z a la menos 1 por x de z, que depende del periodo muestreo, sobre t sub m. O sea, si multiplicamos por z y 2 por z, pues esto es igual a z menos 1 sobre z t sub m, multiplicado por x de z t sub m. Obviamente, si nosotros asumimos que a pesar de que x de s está en el dominio de Laplace, pues debe ser una función de transferencia equivalente a x de z t sub m, a pesar de que acá está en el dominio z, ¿no? Entonces, si estos dos son equivalentes, entonces podemos ya concluir que s es igual a z menos 1 sobre z t sub m, ¿sí? Entonces, esta es la famosa aproximación diferencial en atraso. Entonces, en el PID, en la función de transferencia del PID ideal, el término que depende de la acción diferencial se reemplaza por esto, por su origen, porque esta aproximación proviene del concepto de la diferenciación, ¿sí? Entonces, esta es la que utilizamos, ¿listo? Bueno. Y la otra aproximación, pues, la integral. Entonces, hay muchas formas de aproximar las integrales, que ustedes vieron en cálculo integral, ¿no? Entonces, hay muchas formas de aproximarlas, pero entonces, ¿cuál es la más utilizada? Pues, la más utilizada es la trapezoidal, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver de dónde sale esta trapezoidal. ¿Por qué? Porque, bueno, es la más simple, ¿sí? Y la que mejores aproximaciones tiene, a pesar de que Adams, Samson, Simpson, Tick son buenas aproximaciones, pero ¿qué pasa? Imagínense reemplazar un término S con funciones elevadas a la z cuadrada y el z cuadrado, ¿sí? Z al cubo, eso es muy complejo, ¿sí? Entonces, la mejor aproximación de funciones del dominio de Laplace al dominio Z, partiendo del concepto de la integral trapezoidal, es la que se utiliza para el PID, ¿no? Entonces, aquí lo voy a hacer rápidamente, que es la misma aproximación de Tostin, es la misma aproximación bilinear, es la misma aproximación de PADE. Entonces, volvemos a lo mismo, vemos que acá tenemos una función, ¿cierto? Es una función continua, ¿cierto? Entonces, bueno, voy a definir aquí
Puedo definir aquí un tiempo arbitrario t y aquí un tiempo arbitrario t más t sub m, ¿cierto? O sea que la distancia que hay aquí entre estos dos elementos es un periodo muestreo. Y pues entonces, ¿cuál es el concepto de la integral trapezoidal? Pues el concepto de la integral trapezoidal es calcular el área de la curva de ese segmento, ¿no? Entonces, pues el área de la curva desde el punto de vista del trapezoide, ¿cierto? Es igual a, digamos que el área de un trapezoide, pues es igual a la base por el promedio de las alturas, ¿no? H1, H2, o sea, por H1 más H2, el promedio, ¿no? Listo. Entonces, basados en ese concepto, ¿sí? Del área de la curva proveniendo del trapezoide, pues tenemos el concepto de la integral desde el punto de vista de la aproximación trapezoidal. Entonces, pues el procedimiento para demostrar esto es hacer lo siguiente. Vamos a suponer que aquí tenemos un operador que va desde t hasta t más t sub m. Y aquí voy a definir el operador 1 sobre a, con una constante, mejor dicho, de la derivada de t con respecto a dt. ¿Sí? Entonces, la integral de una función que es igual a este parámetro ya vamos a ver de dónde, pues, por qué lo dejamos así, por la derivada de x de t con respecto a dt. Y esto es igual a ¿quién? A la integral, el área de la curva de la función basados en el trapezoide. Pero en este caso, ¿el trapezoide cuál es? Pues el trapezoide es, vamos a ver cuál es la base. Pues la base en este trapezoide, pues sabemos que es t sub m, ¿cierto? Que se multiplicaría por ¿quién? Por las alturas. Bueno, entonces aquí la altura de esta sería x de t, y la altura de esta función es la evaluación de x de t más t sub m. Entonces esto sería por x de t más x de t más t sub m, ¿cierto? Sobre 2. Entonces, bien. Entonces, obviamente, el término 1 sobre a es una constante, ¿cierto? Entonces sale la integral, ¿cierto? Y pues, ¿cuál es la integral de la derivada? Pues la integral de la derivada es la misma función x de t evaluada en estos límites, o sea, que se multiplica por x de t más t sub m menos x de t, ¿cierto? Listo. Entonces esta es la evaluación de esa integral, ¿cierto? Y por el otro lado, pues ya podemos decir que es tm sobre 2 por x de t más x de t más t sub m, ¿cierto? Bien, ahora aquí lo que se hace es aplicarle transformada z a cada término de la igualdad, ¿cierto? Cada término, teniendo en cuenta que 1 sobre a es una constante, teniendo en cuenta que t sub m menos es una constante, ¿sí? Y también teniendo en cuenta que para hacer la transformada z, cada término t se debe reemplazar por nt sub m. Entonces, haciéndolo ahí, que nos queda que es 1 sobre a, se multiplica por x de n menos 1 veces el periodo muestreo, perdón, más 1, es más t sub m, menos x de nt sub m, si el término t se reemplazó por nt sub m, igual a tm medios por x de n t sub m más x de n t sub m, n más 1 t sub m. Entonces aquí aplicamos la propiedad de desplazamiento temporal hacia adelante, entonces por z, entonces igual a quién, con la transformada z de este término, pues sería z por x de z t sub m menos la transformada de x de n t sub m, pues sería x de z t sub m igual a tm medios por la transformación de este término, pues sería x de z t sub m. La transformada z de esta función adelanto, pues más z por x de z t sub m, ¿sí? Condiciones iniciales 0. Bueno. ¿Y qué podemos observar? Pues que todos estos términos x de z
se cancelan, ¿sí? Una igualdad, o sea, nos queda 1 sobre A factor de z menos 1 es igual a tm2 por z más 1. Entonces, si despejamos A, entonces A es igual a ¿quién? Entonces, este A pasaría a multiplicar acá al otro la igualdad y aquí nos quedaría 2 sobre T sub M. En el numerador nos queda Z, este pasa acá, Z menos 1 sobre Z más 1. ¿Sí? Entonces, es esta expresión, ¿se observan? 2z menos 1 sobre t sub m z más 1. O sea que ese operador, pues básicamente lo que vamos a decir es el operador de Laplace. Entonces fácilmente ahí se demuestra que esta es la aproximación de Tostin o la aproximación trapezoidal integral. Entonces en el PID análogo continuo e ideal, el término que depende de la acción integral se reemplaza, el término ese que depende de la acción integral se reemplaza por la aproximación de trapezoidal, que es la misma de Tostin, que es la misma aproximación de PADE, o transformación bilineal, listo. Entonces, si tenemos el PID analógico, el PID analógico ideal, K sub P más K sub I sobre S más K sub D por S, entonces lo que hacemos es, este S lo reemplazamos por la aproximación diferencial en atraso. Y este término S se reemplaza por la aproximación de la integral trapezoidal, que es la misma aproximación de Tostin. Entonces, vamos a tener que el PID digital es igual a K sub P más K sub I, y este término S se reemplaza por ¿quién? Por es 2 sobre T sub M, sí. Voy a dejarlo aquí para que no se me... Ahí lo dejo. Ahí lo tengo ahí, bueno. Lo tengo ahí abajo para que no se me pierda el valor. Entonces, este es la aproximación de Tostin. Entonces, aquí quedaría, ese término S se reemplaza por 2T sub M sobre T sub M, factor de Z menos 1 sobre Z menos 1, ¿cierto? Más K sub D, este se reemplaza por Z menos 1 sobre Z T sub M. ¿Listo? De tal manera que esto es igual a K sub P más este T sub M, producto menos producto extremo. Entonces este P sub M, perdón, aquí voy a borrar esto que se me fue. Este término T sub M pasa a multiplicar a K sub I, ¿cierto? Entonces esto nos daría K sub I TM medios, sería una constante, por el Z menos 1, pues pasaría arriba, sobre Z más 1, más la acción, la acción de control diferencial, K, Z menos 1 sobre, bueno, aquí podemos dividir sobre T sub M, y esto sobre Z. Entonces aquí lo que observamos es que ya es una función digital, ¿cierto? Obviamente, aquí es más 1, aquí es más 1 y aquí es menos 1. Entonces, lo que observamos es que en el dominio de Laplace, el polo en S igual a 0 es equivalente a un polo en Z igual a 1, en el límite de la estabilidad discreta. Y el 0 en S igual a 0 es equivalente a un 0 en Z igual a 1, en el caso discreto, ¿no? Entonces, esta es la función de transferencia del PID digital ideal, ¿no? Entonces, bueno, aquí voy a hacer una aproximación que se hace, porque a veces los P digitales piden la ganancia proporcional digital, la ganancia integral digital, la ganancia diferencial digital, ¿sí? Entonces, en este término que tenemos acá, voy a dar aquí K sub P más K sub I T sub M sobre 2. Voy a hacer un paréntesis, acá voy a dejar lo que está acá, Z más 1, y observen lo que voy a hacer acá. Le voy a restar menos 2 y le voy a sumar más 2, pues para que no me varíe la
la expresión, ¿cierto? No se modifique, sobre z menos 1. Y aquí más k sub d sobre tm factor de z menos 1 sobre z. Entonces, si sumo z menos 1 y aparte, o sea, z más 1 menos 2 me daría z menos 1, más 2 aparte, entonces, ¿qué nos queda? Entonces yo puedo decir que pi de zt sub m es igual a k sub p más. Entonces, si este z más 1 menos 1 lo sumo, este término se cancela con este, ¿cierto? Y nos quedaría más k sub i t sub m medios. ¿Listo? Y el 2 sobre esto se multiplicaría por esto, entonces más 2k sub i t sub m sobre z menos 1, y bueno, más k sub d sobre t sub m por z menos 1 sobre z. Entonces, en la literatura, pues la constante proporcional digital es igual a k sub p más k sub i t sub m medios. O sea, esta es la constante proporcional digital. Perdón, este 2 se divide con este 2, ¿no? O sea, que este 2 se divide sobre un 2, esto nos da 1, ¿no? La constante integral digital, pues se puede definir como la constante integral continua por el periodo muestreo, es esto. Y la constante diferencial digital se puede ver como la constante de la ganancia diferencial continua sobre el periodo muestreo. Simplemente porque a veces hay PIDs en los cuales, los PIDs digitales pueden tener varias cosas. Pueden recibir las constantes proporcional integral diferencial continuas y el periodo muestreo. O pueden recibir la constante proporcional, el tiempo integral, el tiempo diferencial continuos y el periodo muestreo. O lo otro, nos pueden pedir la constante proporcional digital, la constante integral digital y la constante diferencial digital. Sí, pero esto es un paréntesis porque puede ser que algunos PIDs ya a nivel industrial pues reciban estos parámetros. ¿Listo? Bien, pero entonces me voy a volver otra vez acá. Acá hice un paréntesis, entonces podemos decir que el PID digital, pues para que vean que el PID digital que pues proviene de un PID análogo ideal, PID ZT sub m es igual a K sub P más K sub I, K sub I acá, volverme K sub I T sub m sobre 2. K sub I por T sub m sobre 2 multiplicado por Z más 1 sobre Z menos 1 más K sub D sobre T sub m por Z menos 1 sobre Z. Entonces voy a simplificar todo esto para que me quede un común denominador. Pues esto es igual a K sub P, que multiplicaría a Z menos 1 por Z, más K sub I T sub m, que multiplicaría K sub I T sub m medios una vez, que estaría multiplicado por Z más 1 por Z, más K sub D sobre T sub m, que estaría multiplicado Z menos 1 por Z menos 1, pues Z menos 1 al cuadrado, sobre el factor, ¿cómo quedaría? Z factor de Z menos 1. Entonces, el PID, vamos a agrupar términos semejantes. Entonces, términos que tengan Z al cuadrado, pues obviamente hay que hacer la agrupación. Entonces, Z al cuadrado, pues sería Z por Z al cuadrado por K sub P, pues tendríamos aquí K sub P. Z por Z por esto, entonces daría más K sub I T sub m sobre 2, tenemos el otro término al cuadrado. Y aquí haciendo digamos que resolviendo este binomio al cuadrado,
Entonces quedaría z cuadrado menos 2z más 1. Entonces z cuadrado esto multiplicaría por más k sub d sobre t sub m. Todo esto se multiplica por z al cuadrado. Ahora aquí el término z, entonces k sub p por menos 1 por z, entonces más, lo coloco acá, menos k sub p, que estaría multiplicando por z, ¿no? Eh, z por 1 por esto, pues me daría el otro término en z, k sub i, t sub m sobre 2. Y aquí quedaría menos 2 por esto, por z, ¿cierto? Entonces menos 2 k sub d sobre t sub m, todo eso son los términos en z. Y el término independiente, pues aquí no hay término independiente, acá tampoco hay término independiente, el término independiente sería 1 por, o sea, más k sub d sobre t sub m. Todo dividido en z factor de z menos 1. Entonces, ¿qué observamos acá? Que este es el PID digital, que proviene de un PID análogo ideal, y como podemos observar es propio. El orden del numerador es igual al orden del denominador. Gracias a las aproximaciones que hemos seleccionado, entonces es un PID pues implementable en forma digital por ser propio. Entonces, pues podemos decir en definitiva que el PID digital tiene la forma alfa 2 por z al cuadrado más alfa 1 por z más alfa 0 sobre z sobre z menos 1. Donde alfa 2, pues ya sabemos que es k sub p más k sub i t sub m sobre 2 más la ganancia k sub d sobre t sub m. Alfa 1 es igual a, aquí k sub i t sub m medios menos k sub p menos 2 veces, bueno, k sub d por 2 sobre t sub m. Y alfa 0 pues es igual a k sub d sobre t sub m. Entonces este es el famoso PID digital. La idea es que ustedes pues en las hojas técnicas, en la guía de laboratorio, pues vean si la hoja técnica permite establecer cuál es la función de transferencia del PID digital y si utilizan estas aproximaciones. Bueno, entonces para diseñar el PID digital, ¿qué hay que hacer? Pues hacer el diseño como nosotros lo conocemos, ¿sí? Hacemos el diseño análogo, pero ya no utilizamos el PID implementable analógicamente, sino el PID ideal, porque el objetivo es implementarlo en forma digital. Entonces utilizamos el PID ideal, el modelo del PID ideal, calculamos las ganancias proporcional integral diferencial, y después de calcular las constantes proporcional integral y diferencial continuas, se selecciona el periodo muestreo, teniendo en cuenta la dinámica de la planta y la dinámica del sistema, ¿sí? La respuesta más lenta, pues hay que garantizar la respuesta más rápida, aquí es teniendo en cuenta la respuesta más rápida, hay que seleccionar el periodo muestreo o la frecuencia de muestreo teniendo en cuenta la dinámica más rápida entre la planta y el sistema, y teniendo el periodo muestreo y las constantes, pues ya básicamente tenemos el PID digital, es el que tenemos acá, ¿no? Es el que tenemos acá, listo. Entonces vamos ahora sí a hacer un diseño, pero ya pensando en que se va a implementar el PID digital, ¿listo? Este es el mismo sistema que teníamos anteriormente definidos, ¿no? Para no demorarnos mucho. Esta es la planta y esta es la dinámica deseada. Entonces, la dinámica deseada, voy a asumir la misma dinámica deseada que ya hemos definido. Creo que lo tengo en las clases anteriores. La dinámica deseada es esta, s cuadrado más, no es 1.3, recuerden que aquí es 2.3, voy a hacerla con 2.3 más 4.22. Para no demorarnos tanto, es el mismo ejercicio que hicimos anteriormente, pero acá lo vamos a implementar en forma digital, ¿sí? Más, ay, aquí se me fue la palabra, más 2.4.22.
Obviamente en la clase pasada vimos de dónde salió esto, ¿no? 4,22. Esta dinámica de SA, pues obviamente el sistema al ser inestable tiene un polo, este sería a lazo abierto, ¿cierto? Y voy a calcular los polos a lazo cerrado. A lazo cerrado. C, roots de una función que vale 1, 2.3 y 4.22, ¿no? Bueno, menos 1.15 más o menos 1.7. Entonces, la dinámica de ese a lazo cerrado, aquí va a estar en menos 1.15 y aquí J 1,7 y aquí menos J 1.7, ¿no? Entonces, esta dinámica de SA pues salió de acá, ¿no? Esto hicimos el análisis, queremos un sobrepaso inferior al 12%, el tiempo de establecimiento de 4 segundos, listo. El siguiente paso, ¿cuál es? Obtener la función de transferencia del sistema al lazo cerrado con el controlador propuesto, pero en este caso vamos a diseñar un controlador PID digital, entonces vamos a utilizar aquel PID ideal. ¿Sí? Aquí estaría la planta con el sensor y la idea es obtener la función de transferencia que me relacione la salida con respecto a la entrada con el controlador propuesto que es el PID digital. Entonces, pues básicamente podemos decir que la función de transferencia del sistema a lazo cerrado es igual a ganancia de lazo directo, entonces quedaría la función del controlador, entonces puedo utilizar la función del controlador ideal, ¿sí? K de S cuadrado más K sub P S más K sub I sobre S. Observen que ya no aparece el factor de Tanning que hace que el sistema sea implementable, porque vamos a utilizar un PID digital, ¿no? Vamos a implementarlo en forma digital, sobre 1 más, pues lo mismo que tenemos acá, KDS cuadrado más KPS más K sub I sobre S, multiplicado por la planta, pues planta más sensor, ¿no? Entonces, pues, lo que nos interesa es el polinomio del denominador, ¿no? Entonces, digamos que aquí nos da algo que por ahora nos interesa. Obviamente este denominador se cancela con este denominador, ¿sí? Y aquí, pues, nos interesa es el denominador. Entonces, este factor S cuadrado menos S, ¿sí? S por S menos S por factor de S menos 1, pues da S cuadrado menos S haciendo el común denominador, más K sub D S, K sub D S al cuadrado, más K sub P S, más, K sub I. ¿Listo? Más K sub I. Entonces, el polinomio característico de lazo cerrado con el controlador PID ideal nos da K sub D más 1 por S al cuadrado más, ¿más qué? Más términos en S, entonces quedaría K sub P menos 1 por S más el término independiente sería K sub I. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál es? Pues igualar el polinomio característico deseado, ¿sí? Con el polinomio característico del sistema a lazo cerrado. O sea, igualar este rojito con este. Y ya, sistema completo. Entonces vamos a tener tres ecuaciones, ¿no? Tres ecuaciones y tres incógnitas, ¿sí? Obviamente, el término S cuadrado por K sub D más 1 tiene que ser igual a 1, ¿cierto? Entonces, pues fácilmente podemos observar que K sub D, pues es 0. K sub D se puede hacer 0, ¿sí? Pero, pues para cuestiones de simulación, podemos decir que K sub D es aproximadamente 0, ¿sí? Pero un valor muy pequeñito, podemos colocarle, digamos, 0.01, ¿sí?
¿sí? La idea es que veamos la acción diferencial, ¿sí? Pero si quieren, pues también podría ser un PI, un controlador PI, ¿no? Entonces, sí, pero la idea es como queremos hacer la aproximación diferencial. Entonces le voy a subir un valor muy pequeñito, 0.01. El otro valor, ¿cuál sería? 2.3 se iguala a K sub P menos 1. O sea que fácilmente K sub P es igual a 1.3. Y el otro es 4.22 más K sub I. Entonces, 4.22 más K sub I. Entonces, 4.22 igual a K sub I, pues ya queda en forma directa K sub I igual a 4.22. Y observen que, bueno, fácilmente ya tenemos el PI de análogo. ¿Listo? Ya tenemos el PI de análogo. Ingeniero, una ¿Sí? preguntita. Sí. Ahí en el KP al despejar sería 3.3, ¿no? Perdón, sí, sí, señor. Sí, porque el menos uno, sí, claro, gracias. El menos uno pasa al otro de la igualdad, sí, señor. Gracias. Menos 3.3 positivo, ¿no? 3.3, perfecto. Gracias por la aclaración. Listo, entonces observen que ya tenemos las tres constantes y tenemos el PID análogo ideal, ¿no? Entonces, esta es la planta y el PID análogo ideal. El PID análogo ideal es igual a K sub P, que es 3.3, más K sub I, que nos dio 4.22 sobre S, más K sub D, que nos dio, dijimos que un valor pequeñito, ¿sí? 0.01 S, ¿sí? Y obviamente ya simplificándolo, esto es igual a 0.01 S al cuadrado más 3.3 S más 4.22 sobre S. ¿Sí? Obviamente este PID es ideal, no se puede implementar de forma análoga, pero bueno, bajo las aproximaciones que nosotros tenemos, podemos implementarlo en forma digital. Bien, entonces, pues obviamente este es el controlador, no podemos decir cuál es su dinámica, ¿no? Pero según las especificaciones, digamos que el tiempo de establecimiento debe estar alrededor de 4 segundos, ¿sí? Según la dinámica deseada. La dinámica del sistema lazo abierto no nos dice nada porque es inestable, entonces no sabemos si pues no hay tiempo de establecimiento. Entonces, pues tenemos que ver todo, ¿no? El controlador, la planta, las especificaciones, ¿sí? Entonces, digamos que, bueno, en este sistema, si yo tengo un tiempo de establecimiento de 4 segundos, pues podría seleccionar un periodo de muestreo de 0.5 segundos, ¿no? Más o menos entre 6, un décimo del tiempo de respuesta del sistema, o un sexto. Entonces, 0.5 podría ser un buen periodo de muestreo, ¿sí? Entonces, TM es igual a, puedo asumir un periodo de muestreo de 0.5 segundos. ¿Listo? Entonces, si tengo este periodo de muestreo, entonces, ¿ahora qué voy? Pues voy al PID digital. Y simplemente reemplazo. Tengo que volverme acá para ver cómo era la función. Acá. Entonces, K sub P más K sub I, T sub M, medios. Voy a ver si me puedo memorizar esto. K sub I, K sub P, K sub I. Listo. Es que se me fue todo lo que había hecho. Pero bueno. Acá tengo la memoria de esto. Entonces el PID análogo ideal va a ser igual a 0.01 S cuadrado más 3.3 S más 4.22 sobre S, ¿no? Y seleccionamos periodo de muestreo igual a 0.5 segundos. Entonces el PID digital, pues con las aproximaciones que ya les comenté, entonces nos queda aquí. Términos que multiplica z cuadrado
más algo que multiplica a z más el término independiente sobre z factor de z menos 1. Entonces aquí queda K sub P más K sub I Tm medios más K sub D sobre 2. Aquí nos queda K sub I T sub M medios menos K sub P y menos 2 K sub D sobre T sub M. Y aquí quedaba K sub D sobre T sub M. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues reemplazar. Reemplazar K sub D, que dijimos que era pequeñito, sí, muy pequeñito. Reemplazar K sub P, que nos dio 3.3, y reemplazar K sub I, que es igual a 4,22, y el premuestre. Entonces, ya fácilmente tenemos, ya tenemos, voy a hacer eso por MATLAB. Voy a hacer esto por MATLAB. Bueno, voy a verificar que me quedó bien. K sub D, es que aquí es K sub D sobre T sub M, ¿no? Es K sub D sobre, aquí es T sub M. Pero voy a verificar que me haya dado igual a lo que hicimos acá. K sub P más K sub TM, K sub D sobre T sub M. Aquí es menos 2 K sub D T sub M, perfecto. Menos 2, perfecto. Entonces, ahora sí voy a hacer eso en MATLAB. Simplemente hacemos aquí un pequeño script. Entonces, T sub M, ¿cuánto es? 0.5. K sub P, el análogo, 3.3. K sub I, el análogo, es igual a 4.22. Y asumimos K sub D, un valor muy pequeñito, comparativamente con las otras ganancias, ¿no? Listo. Entonces, ahora sí, el primer término sería, entonces este lo voy a llamar alfa 1, alfa 2, perdón, es igual a K sub P más, voy a hacer paréntesis, K sub I por el premuestreo dividido en 2 más K sub D dividido en periodo muestreo. Entonces, el término allá nos da 4.37, bueno, 4.375. Ahorita lo copiamos. El otro término, entonces, sería A sub 1. Es igual a K sub I por T sub M dividido en 2 menos K sub P menos 2 por K sub D dividido en periodo muestreo. El término A sub 1 da negativo. Y el último término, que vamos a llamarlo A sub 0, es igual a ¿quién? A K sub D dividido en el periodo muestreo. 0.02. Entonces voy a aprender a memorizar 4,3 menos 2,2 y 0.02. P y D z t sub m es igual a 4,3 z al cuadrado más, perdón, aquí es negativo, menos 2,2 z más 0.02 sobre
z factor de z menos 1. Y es nuestro PID digital. Entonces, ahora, ¿cómo implementamos ese PID digital? Entonces, voy a hacerlo aquí rápidamente, no demoraron mucho, ¿cierto? Bueno, antes tenemos que probarlo, ¿no? Ya lo vamos a probar, pero voy a asumir que ya quedó bien. Entonces, pues, entonces ya sabemos que alfa 2 es igual a 4.3. Aquí es 4,3. Alfa 1 es igual a menos 2,2. Alfa 0 es igual a 0.02. Tenemos el otro término que es T sub m, que es igual a 0.5 segundos, y con esos son los datos que necesitamos, porque ya alfa 2, alfa 1 y alfa 0 ya implícitamente tienen los valores de las ganancias proporcionales, ¿no? Entonces el PID digital tiene la forma alfa 2 z al cuadrado más alfa 1 z más alfa 0 sobre z cuadrado menos z. Entonces multiplicamos, es como implementar un filtro digital por z a la menos 2, por z a la menos 2, numerador y denominador, para que queden en términos de potencias negativas. Entonces esto nos queda alfa 2 más alfa 1 z a la menos 1 más alfa 0 z a la menos 2 sobre, daría 1 menos z a la menos 1, ¿sí? Desacoplamos, ¿sí? Porque el PID, ¿qué es? Si vemos la arquitectura, el PID, ¿qué recibe el PID? Esta es la arquitectura de lazo cerrado, ¿no? Recibe el error y entrega la señal de control. Entonces, el PID tiene una función de transferencia cuya salida es la señal de control sobre la señal del error. Entonces, esto es igual a alfa 2 más alfa 1, z a la menos 1, más alfa 0, z a la menos 2, sobre 1 menos z a la menos 1. Entonces desacoplamos, este término pasa a multiplicar acá y este pasa a multiplicar a este lado. Entonces u z t sub m, factor de 1 menos z a la menos 1, es igual a e a la z t sub m multiplicado por alfa 2 más alfa 1 z a la menos 1 más alfa 0 z a la menos 2. Esta sería la ecuación recursiva de nuestro controlador. Entonces vamos a despejar la salida actual, que va a estar en términos de quiénes, o sea, UZ te sube por 1 queda acá, y este UZ te sube por menos Z a la menos 1, pues se va a saturar de la igualdad. Alfa 2 por el error actual, ¿cierto? Más alfa 1 Z a la menos 1 sería el error pasado una muestra, más alfa 0 Z a la menos 2 Z T sub m sería el error pasado dos muestras, y este menos al otro lado pasaría más Z a la menos 1 por VZ. Y esta es la ecuación recursiva en la frecuencia de nuestro controlador digital, que es un filtro. ¿Sí? Voy a volverme acá para seguir haciendo eso. Entonces, a esa función le aplicamos transformar, bueno, más bien lo hago acá. Voy a agregar esto para que me quede más espacio. Duplicar el positivo. De pronto necesito otra. Listo. Entonces, aplicando transformada z a esa función, pero nos queda u, la transformada z inversa, ¿no? Igual, acá quiero ver cómo me queda. Alfa 2, pues es una constante, entonces quedaría aquí alfa 2 por el error nt sub m, el otro término más alfa 1, en este caso se multiplica por, o sea, utilizamos propiedades de desplazamiento temporal en atraso, entonces n-1 t sub m más alfa 0 por e a la n-2 t sub m más
que era Z, la transformada Z inversa, Z, perdón, de Z menos, de si Z inversa Z menos 1 por U de Z, pues es U a la N menos 1. Entonces, esta es la ecuación recursiva de nuestro PD. Y esto es lo que implementamos en un algoritmo. Entonces, el algoritmo es muy sencillo, pues simplemente partimos del hecho que tenemos un microcontrolador, sí puede ser la arquitectura de hardware. Ese microcontrolador, digamos que tiene una entrada análoga y bueno, y tiene un puerto de salida, nuevamente digo el puerto E digital, y ese puerto E se comunica a un conversor análogo digital, digo digital análogo. Entonces aquí llega el error continuo, a pasar por el conversor análogo digital, pasa a ser digital. Entonces acá se tiene que calcular, bueno, puede ser el error o más bien podemos decir que llegan dos entradas por dos canales. La señal de referencia y la señal de realimentación, ¿sí? Más bien que llegan dos canales. Internamente aquí se calcula, en el microcontrolador se calcula el error, que sería referencia menos realimentación, ¿cierto? Esto va a la planta, que es análoga, ¿sí? Y aquí posiblemente está el sensor, y aquí, bueno. Entonces la arquitectura del micro necesita dos entradas análogas y un puerto salida digital y un conversor digital análogo para entregar la energía a la planta. Obviamente aquí estaría implícito también el driver, ¿no? Entonces acá, pues el algoritmo de esta ecuación recursiva es muy sencillo. Simplemente hacemos el inicio, se definen variables. ¿Qué variables hay? Pues hay variables que son fijas o constantes. Entonces alfa 2 se define, ¿cierto? Ya sabemos cuánto vale. Alfa 1 se define, que sabemos cuánto vale. Alfa 0 sabemos cuánto vale. E inclusive el periodo muestreo ya sabemos cuánto vale. ¿Sí? Esos son valores fijos. Y hay variables que son obviamente U de n y UN menos 1, que serían las salidas de control actuales. Entonces, U0 igual a U1 igual a 0. Los hacemos inicialmente 0. Las otras variables que cambian en el tiempo va a ser los errores presente, pasado una muestra y pasado dos muestras. Entonces, E0 igual a E1 igual a E2 y las inicializamos en 0. ¿Listo? Después de eso, pues aquí, pues, bueno, se configura, pues hay que tener en cuenta que se configuró el conversor, que se configuró el puerto, sí, bueno, configuraciones. Entonces aquí vamos a asumir que n es igual a 0, o sea que por primera vez va a funcionar el algoritmo. Si n es igual a 0, entonces ¿qué vamos a asumir? Vamos a hacer, pues lo que primero que hay que hacer es dar lectura de la referencia y la realimentación que se guardan en registros, ¿no? Entonces digamos que la entrada análoga a 0, ese dato se guarda en el registro de referencia. La entrada análoga 1, el dato se guarda en el registro de realimentación. Listo. Después de eso, pues entonces calculamos el error. Entonces es una operación aritmética. Ese sería el error actual, ¿sí? Cuando n es igual a 0. Y esto es igual a la referencia menos b, ¿no? Aquí lo que les recomiendo nuevamente, ¿no? Estas señales de referencia y de realimentación muy posiblemente son positivas y tienen un formato positivo, pero el error tiene que guardarse en registros con un formato asignado, porque el error puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces este dato de error puede ser positivo o negativo, ¿no? Una vez se calcula el error, entonces, ¿qué se hace? Pues simplemente se reemplaza aquí la ecuación recursiva. Entonces, U de 0, que sería UNT sub m, que inicialmente vale 0, ¿no? Pero entonces acá, aquí el error, todos los errores presentes y pasados, todas las señales de control presentes y pasados al comienzo fueron inicializadas en 0. Pero aquí, cuando empezamos a leer la información del exterior, de las variables de la referencia y realimentación, pues estos valores van a empezar a actualizarse, ¿no? Entonces, si U de 0 a qué es igual, pues simplemente hacer operaciones aritméticas en el micro. Alfa 2 por E de 0, ¿cierto? Más alfa 1 por E1 más alfa 0 por
E2 más U de 1, ¿no? Entonces, en este caso, cuando n es igual a 0, cuando n es igual a 0, ¿sí? Cuando n es igual a 0, voy a colocar acá cuando n es igual a 0, ¿sí? Pues obviamente se actualiza la señal de error, ¿cierto? Se actualiza la señal de control porque hay una señal de error, pero E1, E2 y 1 valen 0 porque todavía no existen, ¿sí? Todavía no existen, ¿sí? Bueno, entonces, siguiendo con el código del programa, entonces, aquí voy a decir que voy a saltar al 2, ¿cierto? En 2. Entonces, pues ya como se calculó U0, entonces, ¿qué se hace? Pues U0 lo sacamos por el puerto B. ¿Listo? Se saca por el puerto B digital. Bueno, aquí también es esto lo que les comentaba. El error puede ser positivo o negativo. La señal de control puede ser positiva o negativa. O sea, que el formato de la señal de control debe ser signado, ¿sí? Y hay que tener cuidado en la escalización digital porque ese dato signado va a salir por un puerto que muy posiblemente solo tenga valores positivos. Entonces hay que hacer escalización, ¿no? Entonces, si por el puerto B, digamos que aquí llega un valor, voy a decirlo, de menos 255 a 255, ¿sí? Pues ese valor se va a escalizar para que salga un puerto, digamos que es un puerto de 10 bits digital, pues de 0 a 1024, ¿no? O sea, este valor que puede ser negativo binario de menos 255, o digamos que es de 8 bits, menos 128 a más 128. La señal de control puede ser menos 128 más 128 binaria. Aquí va a salir por un puerto, digamos, digital, que es signado, que es no signado, ¿sí? De 0 a 1024, ¿cierto? Esto pasa al conversor digital análogo. Y digamos que el conversor digital análogo me entrega una señal de 0 a 5 voltios. Pero entonces esto hay que escalizarlo otra vez acá, en el driver. Esa señal debe convertirse, digamos, entre menos 5 y más 5 voltios. O sea, hay que utilizar un amplificador de instrumentación, darle un offset si se quiere y amplificarlo para que la señal de control esté entre menos 5 y 5. Y después ahí sí va el driver. ¿Sí? Eso es importante, ¿no? Esta señal de error es negativa, puede ser positiva o negativa. Esta señal de control puede ser positiva o negativa. Cuando se cae por el puerto, se escaliza positiva. Eso tienen que tener en cuenta en la guía de laboratorio, ¿no? Y cuando se va a implementar, cuando sale después del conversor digital análogo, tiene que pasarse a valores positivos y negativos, ¿sí? La señal de control no es positiva, sino que puede ser negativa o positiva. ¿Listo? Bueno. Entonces aquí cuando se saca por el puerto, pues lo que se hace es sacar por el puerto ahí la salida. ¿Listo? Y entonces eso se mantiene durante ¿cuánto? Pues el periodo muestreo. Entonces aquí utilizamos un delay, periodo muestreo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando se ha demorado un periodo muestreo, pues ya quiere decir que n pasó a ser 1, ¿sí? Si acá fue por primera vez n igual a 0, cuando se remora un periodo muestreo, n pasa a ser 1. Y aquí está, pues, el algoritmo de actualización de datos, ¿sí? Entonces, cuando n es igual a 1, el error que era presente en n igual a 0 pasa a ser un error pasado en n igual a 1. ¿Listo? La señal de control que era pasada en n igual a 0, en n igual a 1 va a ser 2 veces pasada. Y por último, la señal de control presente cuando n igual a 0 pasa a ser una señal de control pasada en n igual a 1. Y aquí, pues simplemente se vuelve, voy a llamarlo 3, aquí, 3. ¿A qué? Aquí ya n sería igual a 1, ¿cierto? Y a capturar nuevamente la referencia, cuando n es igual a 1, la realimentación, cuando ha pasado un periodo muestreo, se va a tener un error actual, pero cuando n es igual a 1, se va a tener una señal de control de salida actual, pero cuando n es igual a 1,
obviamente el error aquí actual se actualizó, este error pasado empezó a existir, ¿sí? Este todavía no existe, ¿cierto? Este U1 todavía no existe, ¿sí? Ah, perdón, U1 sí existe, miren, acá sí existe ya. Entonces, observen que la ecuación recursiva ya empieza a tener en cuenta el valor presente del error y cuando n es igual a 1 y el error pasado del error y el error pasado de la señal de control cuando n valía 0, ¿no? Listo. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Pues la señal de control se actualiza, se saca por puerto, se aplica otro delay, ¿cierto? Nuevamente, entonces, cuando se aplica otro delay, entonces aquí ya n es igual a 2, ¿cierto? Si n es igual a 2, se actualizan otra vez los valores. Cuando cuando n igual a 1, entonces pasan a ser pasados en n igual a 2. Volvemos a 3, se actualiza aquí la segunda medición, la segunda muestra, ¿sí? Vamos a tener realimentación y señal de referencia cuando n es igual a 2 muestras, ¿cierto? Se actualiza el error actual, pero cuando n es igual a 2, se actualiza la señal de control cuando n es igual a 2 y ya aquí se completa la ecuación recursiva, ¿no? Y así, en forma cíclica se actualiza, ¿listo? Entonces así se implementaría el PID digital. Importante lo que les digo acá importante aquí la parte de escalización, de señal de error y señal de control. Bueno, entonces, pues, ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, vamos a unos 5 minuticos más, porque ya implementamos el PI digital, pero no hemos hecho las simulaciones, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer aquí ya me voy a dedicar a utilizar MATLAB. Entonces ya tengo el PID digital, ¿no? Que es una transfer function que tiene la forma en el numerador, sería a sub 2, a sub 1, a sub 0, ¿sí? Que ya los calculamos acá. En el denominador queda z al cuadrado menos z y 0. Y obviamente, como es una función de transferencia digital, el periodo muestreo que dijimos que era 0.5. Entonces, esa es nuestra función de transferencia de nuestro PID digital, que como podemos observar es propio. ¿Listo? Entonces vamos vamos aquí bueno, como voy a simular en SisoTool, ¿sí? Entonces la planta también la tengo que digitalizar. Entonces voy a llamar GZ, es igual a transfer function, perdón, voy a definir la función continua, ¿no? G es igual a transfer function de 1, la planta es 1 menos 1, ¿no? ¿Sí? 1 menos 1. Tengo que llevarle a esa función discreta, entonces GZ es igual a transfer function, ahí el comando C2D. El comando C2D me pasa de continuo discreto C2D, ¿de quién? De la función G con el periodo muestreo, que vamos a mantener el periodo muestreo de la función anterior, y aquí con el método, el mejor método de discretización, que es el de trapezoidal o Tosting. ¿Listo? Esa es la función de transferencia de nuestro sistema digital, ¿sí? Entonces, en SisoTool, voy a ir a SisoTool, SisoTool, entonces vamos aquí a File, perdón, es importar, File, importar, entonces en G voy a colocar la planta discreta, GZ, y en C voy a colocar el PID digital. Ok. Pues aquí MATLAB, SisoTool automáticamente me ubica el análisis del sistema en el plano Z, porque son dos funciones digitales, ¿sí? Bueno, aquí estarían los polos digitales, ¿no? Los polos digitales.
donde está la planta. La planta, bueno, la planta digital, si podemos observar acá la función de transferencia de la planta digital, tiene un polo en menos 1.667, o sea, es un polo que está por fuera del círculo unitario, ¿no? Vamos a verlo acá. Es este polito que vemos acá como en azulito, es el polo del sistema a lazo abierto, que es inestable desde el dominio digital, ¿no? Y lo que tenemos aquí en fucsia, pues son los polos del sistema a lazo cerrado, que a lazo cerrado, pues discreto, están dentro del círculo unitario, luego el sistema pues, es estable. Entonces voy a ver aquí la respuesta al escalón de nuestro sistema digital para ver en el tiempo, ¿no? Entonces observen, efectivamente, lo que tenemos en color azul es la respuesta de nuestro sistema digital, ¿sí? Miren, se estabiliza en 1, tiene un sobrepico, ¿cierto? Y adicionalmente la señal de control, pues son valores que son permisibles entre 2, menos 2 voltios, pues son permisibles, ¿no? Bien, pero entonces yo quiero ver realmente la ubicación de los polos continuos, entonces vamos a ver acá. Aquí en Tools, acá me permite convertir los diseños discretos a continuos o viceversa, ¿no? Entonces, aquí lo pasamos a diseños continuos, pero voy a utilizar la mejor aproximación. A ver si me lo deja hacer. Ah, no. Acá no me lo deja hacer porque el PID lo hice con otras aproximaciones, ¿no? Voy a ver si me permite hacer el PID digital análogo. El PID análogo que habíamos definido, vamos a ver si me lo deja montar como es impropio, vamos a ver. Transfer function, la acción diferencial dijimos que era 0.01 y que multiplica S al cuadrado. La acción proporcional era 3.3, la acción integral 4.22, que sería multiplicada por 0.01 S cuadrado, 3.3 S, 4.22, y en el denominador 1, 0. Para ver, obviamente, el sistema digitalizado acá en SISOTOOL, pero ya con los controladores, el discreto y el continuo, ¿sí? Entonces aquí voy a voy aquí a File, importar. En G ya voy a utilizar la función continua, G, ¿cierto? Y en C voy a utilizar el PID, pero el ideal, ¿no? El PID ideal, que son continuos. No me lo exportó. Es que no me lo actualizó. Browse G, importar, close, y aquí browse PID, importar, close, que me faltaba actualizarlo. Ok. A ver si me lo actualiza. Voy a volver a hacer file. No, es que de pronto no me lo deja hacer por lo que es propio. Voy a ver por lo que es impropio el sistema. Gem, importar plus pdz browse pid importar plus. Ok. Voy a salir aquí y voy a darle nuevamente preciso tool para que me abra una nueva sección. Ahora sí, voy aquí a File, importar la planta análoga, en el controlador, el PID.
ideal. Bien. Aquí amplificar esto un poquito. Entonces, pues ahí ya, obviamente acá está la simulación analógica con el PID ideal, ¿no? Digamos que implementable no es, ¿no? Pero lo que podemos observar es que los polos efectivamente análogos están en menos 1.15 y más o menos en menos J 1.7 y J 1.7, ¿no? Eso es como si lo pudiéramos implementar en forma analógica, pero no es posible porque ya sabemos que es un sistema ideal, ¿no? Pero bajo esa aproximación, pues el pico, bueno, es un poco elevado, es de alrededor del 40%, pero cumple la otra especificación, es que estabiliza el sistema y se estabiliza en menos de 4 segundos, ¿no? Bien, entonces era para verificar acá que desde el punto de vista analógico, los polos se ubicaban donde lo diseñamos, ¿listo? Y obviamente desde el punto de vista digital, pues es el PID que ya les mostré, ¿no? El PID, tenemos la función discreta y el PID discreto. Listo. Ok. Entonces el sistema es estable a lazo cerrado y desde el punto de vista temporal, su respuesta al escalón también es estable, ¿no? No alcancé acá a ver si se estabilizaba sí, podemos observar aquí, se estabiliza en forma discreta también alrededor de 4 segundos, ¿no? Entonces, bueno, el diseño cumple la mayoría de especificaciones. Bien, ahora lo que nos falta es verlo en la plantilla, entonces para que veamos cómo se simula acá. Entonces en el controlador, pues colocamos el PID digital. PID digital. ¿Sí? Vamos a ver si me permite hacer la simulación ahí, porque, bueno, estoy uniendo un sistema digital con un sistema análogo, ¿sí? En algunas versiones de MATLAB me lo permite hacer en forma transparente. Si no nos funciona, tenemos que colocar acá un retenedor de orden 0. ¿Listo? Vamos a ver si se me simula. Creo que sí me simuló. Perfecto. Sí, tengo que colocar el retenedor de orden 0. Voy a colocar acá el retenedor de orden 0. Cuando hacemos simulaciones de sistemas análogos con sistemas digitales, es importante colocar aquí un circuito retenedor que se encuentra en la librería de discontinuidades, discrete. Entonces buscamos el retenedor de orden 0, listo, voy a colocarlo acá. Observen que pues este es el enlace entre la función continua y la función discreta del controlador, que se implementó en forma digital, y la función análoga de la planta, ¿no? Y aquí, pues, lo que hay que tener en cuenta es el periodo muestreo, ¿no? 0.5. Ahora sí. Adiós, más o menos lo mismo. Bueno, importante aquí es que la señal de control es la digital, ¿no? Está entre menos 5, 5, 5 menos 5. El sobrepico casi es un poco elevado. Y observemos que se estabiliza más o menos si alrededor de los 4 segundos. Acá hay esta situación, no sé por qué será. Ah, ya sé por qué es. Es que en la simulación, aquí en la simulación, pues tengo que ajustarla al periodo muestreo. Aquí he hecho 0.1, 0.5. Por eso que me salía ese pico así todo raro. Ahora sí, eso es lo que quería ver. Bien, entonces aquí observamos, pues, esta es la respuesta del sistema, ¿sí? Obviamente el retenedor me hace que se retarde una muestra, pero bueno, esa es la respuesta del sistema.
más o menos sí se está estabilizando, bueno, no se demora exactamente los 4 segundos, un poquito más, ¿sí? La señal de control es implementable y algo importante es que el error es cero, ¿cierto? El error es cero por la acción integral digital. No sé en qué momento había colocado la perturbación. La coloqué es por la perturbación. La perturbación va a colocarla por allá en 10. Por eso es que no veía que se estabilizara en 4 segundos. Ahora sí. Ahora sí. Entonces observen que sí, alrededor de 4 segundos ya se estabilizó, ¿sí? Y aquí es que antes había superpuesto la perturbación allá en 4 segundos. Pero entonces, mire, se presenta la perturbación y nuevamente el sistema vuelve a su condición original, ¿no? Y lo que observamos acá es que, bueno, las señales de control son implementables. Bueno, este pico es lo que veo que es como deficiente, pero bueno, como se implementa en forma digital, se presenta ese fenómeno. Las señales de control y del error son digitales, ¿sí? Y el sistema, pues, que a lazo abierto era inestable, pues en forma digital funciona perfecto. ¿Listo? Bueno, y ya para finalizar, entonces les voy a mostrar, voy a quitar este retenedor, les voy a mostrar el PID digital que tiene, pues para ver la comparación simplemente, ¿no? El PID digital que tiene MATLAB. Aquí está Discrete, voy a ver, a veces en la librería de Discrete está el PID digital, ¿no? En las últimas versiones, sí, en esta, ¿sí? Discrete PID Controller. Pero, por ejemplo, en las versiones viejitas de MATLAB no estaba este PID digital. En las versiones viejitas de MATLAB uno tenía que ir al toolbox ¿de qué? De Power Electronics. Aquí tengo que buscar dónde está Power Electronics. Es que acá ya no se llama Power Electronics. No sé si está acá. Verify, Control Design. State Flow. No. Cuando no está en la librería de Discrete, tocaría uno ver, creo que es acá, Simscape. O SimRF, no me acuerdo. Uno tendría que ir a la librería de MATLAB, de Power Electronics, y ahí es encontrado el PID digital. Pero es que aquí sí no veo dónde es que tengo el toolbox sí, en Sim Electronics, miren, en Simscape, Sim Electronics, y en Sim Electronics, Additional Components, creo que está acá. Sim Electronics, no es en Sim Electronics, Sim Power Systems, el que está acá, Sim Power Systems, el de electrónica potencia, aquí. Aquí es donde uno encontraba los controladores digitales. Vamos a ver si... Sensores y aquí... En Controllers, Additional Components. Bueno, esta versión si no la había explorado tan en detalle. Porque aquí es donde estaban los controladores. Voy a ver si lo encuentro. Fundamental Logs, Electrical Elements. Bueno, ahí sí, pero bueno, digamos que en esta versión sí, el PID ya lo tienen en Discrete. Pero en las versiones donde no está en Discrete, está en Power Electronics. ¿Listo? Bueno. Entonces aquí voy a observar lo que hace MATLAB con el PID, el controlador PID digital. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Doble clic. Obviamente esta es bajo miren, esta es bajo la aproximación digital implementable. ¿Sí observan? Aquí esta aproximación no es la misma que utilizamos, ¿no?
Voy a ver si cambiando acá por el ideal. Esta es otra aproximación. ¿Pero qué nos pide el PI digital? La acción proporcional, pero esa es la continua, ¿sí? La continua. En este caso, nuestra acción proporcional continua, creo que era 3.3, ¿no? La acción diferencial continua, creo que era 4.22. Aquí, la acción diferencial 0.01. Y aquí es importante en esta parte donde dice sample time, colocar el periodo muestreo, ¿sí? Dejamos aquí con este factor de Tanning supremamente elevado, ¿sí? Vamos a ver que si con este PID bajo esas constantes nos controla el sistema también. Bueno, en este caso, con el PID de MATLAB no nos sirve, porque la aproximación es totalmente diferente, ¿sí? Esta aproximación es diferente a la que nosotros utilizamos nosotros utilizamos la mejor, y esta es otra fórmula, ¿no? Entonces, con las ganancias que nos dieron, pues obviamente con esta fórmula no nos sirve ese controlado. ¿Listo? Bueno, simplemente para decirles de dónde podían montar el PID digital, simplemente conociendo las ganancias y el periodo muestreo, ¿no? Bien, entonces eso es todo, muchachos, por la clase de hoy. Nos demoramos un poquito más, pero bueno, va a terminar el tema. La próxima semana, pues ya vamos a ver diseño de PIDs, pero por el método de sintonización. O sea, ver el diseño de PIDs desde el enfoque práctico experimental, lo que se hace en la industria, mejor dicho. ¿Listo? Entonces, pues, eso es todo por hoy, muchachos. Muchas gracias por su asistencia. Y bueno, la idea es vernos el próximo miércoles para continuar con PIDs. La otra semana es la semana 12. Y estaríamos listos para la evaluación que creo que está programada para la semana 13, que va a ser básicamente diseño de controladores por ubicación de polos y PIDs. Y arrancamos con la última temática del curso, que es controladores en el espacio de estados.